Hoy, en Voces de nuestra Tierra, hablamos de vino, de tierra y de cómo transformar una tradición familiar en un proyecto propio. Nos acompaña María García, impulsora de María de la Recueja, una bodega que nace de las viñas familiares y que apuesta por el vino de proximidad y el enoturismo. Una conversación sobre raíces, decisión y futuro. Hola María, gracias por estar con nosotros en Voces de nuestra Tierra. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Vamos a conocer un poquito del proyecto y del territorio. Vamos a hablar sobre María de la Recueja y cómo nace de unas viñas familiares. ¿Qué supone dar el paso de convertir algo familiar en un proyecto empresarial? Pues al final es un cambio brutal porque, claro, en mi familia nunca se ha elaborado vino y siempre hemos tenido pues unas poquitas viñas, un poquito cereal, bueno, lo que es agricultura de subsistencia. Y yo lo que hice fue transformar ese viñedo en botella, en un producto final. ¿Y qué tiene esta tierra que se refleja directamente en vuestros vinos? Bueno, pues es alucinante. De hecho, justo, bueno, no sé si has visitado alguna vez La Recueja, pero está en un hondo, está como en un hoyo. Entonces, claro, hay mucho cortado de las montañas y se ve perfectamente los horizontes de suelo que tenemos. Esa mineralidad, esa parte caliza, da mucha personalidad a los vinos. Las hoces, ¿no? Sí, Del Júcar. las hoces del Júcar. Ahí estamos, justos enclavados en medio. Es un entorno único en nuestra tierra. Bueno, a mí me parece que es maravilloso. Además, entras ahí y el tiempo se para. O sea, tengo muchos amigos que dicen, "Jolín, es venir al hoyo y el tiempo se para". El hoyo. Sí. El vino desde dentro. Desde fuera vemos la botella final, pero detrás hay mucho trabajo. ¿Qué parte de ese proceso es la que menos se conoce? Yo creo que la parte del proceso que menos se conoce es la elaboración. O sea, por eso he empezado a hacer enoturismo. Porque cuando llegaba la gente a la bodega me preguntaba, ¿cómo se hace el vino, no? Y ahí es una forma clara de ver cómo trabajamos. Y yo creo que es muy chulo, porque al final, sí, sabemos que viene de las uvas, pero ¿qué pasa hasta que llega a una botella? O sea, que es algo muy guay, muy mágico. Todo el recorrido, ¿no? Desde cómo nace la uva hasta cómo la metes en la botella y... Sí, de hecho, mis vinos, yo siempre lo digo, se hacen en el campo, porque yo tengo una bodega artesanal. Tengo apenas 100 metros. Con lo cual ahí hago todos los procesos, prácticamente no tengo máquinas, pero lo chulo de esto es la uva de mi familia, que ha llevado tanto tiempo ahí cultivando mi padre. O sea que las viñas son viñas muy antiguas. Son mías propias, sí. Bueno, toda mi familia se ha dedicado a la agricultura. Entonces mi padre hace ya más de 30 años, pues lo que hizo fue una reconversión, ¿no? Y hace más o menos, las viñas tienen 30 años, antes las teníamos así más antiguas, y mi padre las puso a espalderas, son súper bonitas. Y yo lo que he hecho un poco, pues aprovechar ese producto que teníamos y transformarlo. Como ingeniera agrícola que eres y enóloga, ¿cómo influye esa parte técnica en el resultado final? Bueno, pues yo creo que al final hacer vino parece sencillo, pero no lo es. Hay que tener unas bases y eso es lo que me ha ayudado un poco a impulsar el proyecto. Yo creo que al final mi formación es lo que me ha hecho volver, inspirarme y crear esto. Al final va a tener mi padre razón eso de que me tenía que ir a estudiar y pues mi padre era de esos propulsores de vete, estudia y búscate la vida por ahí. Y al final me he ido, estudié y volví porque creo que la riqueza está en el territorio. Yo creo que es muy bonito además, ¿no? Que te formes y reenfoques hacia otro sitio, ¿no? El negocio familiar. Sí, desde luego. O sea, Hay que estar orgulloso de tu padre, me refiero. bueno, mi padre no sé si estará orgulloso o no, no me lo dice mucho, pero lo que sí que hacemos es discutir a tope, porque claro, tiene una visión diferente de agricultura a la que es la misma. La ¿Qué mía. hace? Sí, claro que sí. O sea, yo creo que al final hay muchas veces que yo voy con mi tole y él ya tan cabezón que se pone y digo, bueno, pues a lo mejor también llevo un poco de razón, ¿no? Claro, la experiencia también dice algo. Hombre, dice muchísimo, desde luego. Entonces yo creo que hay que tener esa parte de tradición detrás y luego esa parte un poco de conocimientos y de técnica. Es un proyecto pequeño, nos comentas. Sí. Ahí cada decisión es importante, cuenta. ¿Qué cuidas especialmente para que el vino mantenga esa identidad propia que tú tienes? La uva. O sea, aquí la clave de todo es la uva. Yo la mimo muchísimo, trabajamos mucho en ella, mi padre me ayuda mucho en la uva. Y si tú tienes un buen producto cuando llega a la bodega, luego es relativamente sencillo hacer tus vinos. ¿Cómo se cuida la uva? Pues a mí me gusta mucho cuidarla, pues desde el campo mimándola mucho, hacemos muchísimos pases, dejo que la cantidad justa, porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero por 1 metro cuadrado de hojas se puede madurar 1 kilo de uvas. Si tú no tienes esas hojas o no tienes esas uvas, no hay una maduración equilibrada.
con lo cual yo intento conseguir un poco esa maduración entre hojas, frutos, ese equilibrio entre la hierba, ¿no? Me parece el típico que hay que labrar, hay que labrar, hay que labrar. Bueno, pues en ciertos momentos hay que labrar, en otros no hay que labrar. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso yo creo que es la clave de que la uva salga equilibrada. Qué interesante. Y con todo esto, ¿qué no estás dispuesta a perder en el camino que este proyecto vaya cogiendo cada vez más envergadura? Hombre, yo creo que la parte de disfrute, ¿no? O sea, este proyecto lo he creado yo y yo siempre digo que cuando no me haga disfrutar, cojo, echo la llave y me busco otra cosa. Porque la idea de esto es vivir, pero vivir bien, contenta haciendo lo que quiero. Si esto me da muchos quebraderos de cabeza, pues se acaba y ya está, no pasa nada. Visión de emprendedor, ¿no? Sí. Como emprendedora, que no todo el mundo se da, ¿no? El valor suficiente para dar este paso. ¿A ti qué te lleva a apostar por tu propio proyecto? Yo creo que la ilusión. Yo tenía muchísima ilusión por tener mi propio vino y ver un poco esas uvas reflejadas en una botella. Y esa ilusión es lo que me movió a emprender. Yo creo que si lo hubiese pensado no lo hubiese hecho, desde luego. Porque habrás atravesado momentos muy duros, muy difíciles. Mm. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en todo este proceso desde que arrancaste? Bueno, pues montar una bodega en La Regueja, un pueblo de 230 habitantes, donde prácticamente no hay terreno y claro, pues la legislación ahí, imaginaros la que es. Ahí todo era no, María, quiero, no, no, es que no puedes hacerlo, siempre no, 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 no. Digo, bueno, pues al final tendremos que ver el sí de alguna forma, pero yo creo que la fase inicial fuera más difícil. La Sí, construcción. casi te aboca a no hacerle. Los obstáculos por parte de administración, ¿te refieres? Sí, administrativamente muy mal, pero es que yo soy muy cabezona. Entonces yo creo que sí, me hacía ilusión, pero cada vez que me decían un no era como, vale, va a ser sí, va a ser sí. Y era lo que me daba fuerzas a seguir y decir, lo voy a montar. Sí, pero era la parte más dura. Yo me hacía la dura, como yo digo, y luego llegaba a mi casa y bueno, pues menudos llantos todas las noches. Como María Magdalena. Bueno, había que verme, ¿sabes? Había días que no podía parar. Digo, venga, va, María, ya corta el chorro que te vas a deshidratar. Y al día siguiente venga otra vez a pelear. Y eso fue un poco lo más difícil, esa etapa fue muy dura. Y luego pues has ido creciendo exponencialmente hasta llevarlo a puntos como el enoturismo, ¿no? Que es una de las cosas que quizá a futuro puedan impulsar nuestra región, ¿no? Has apostado por esto además del vino. ¿Qué buscas que se lleve a la gente o que se lleve la gente cuando te visita? Claro, porque el enoturismo salió desde el primer momento cuando me di cuenta, abro la bodega y yo pensaba que iba a vivir tranquilamente, digo, esto hago yo mis botellas, las vendo los fines de semana para mí, para disfrutarlo. Pero claro, ahí me di cuenta que no, que las botellas, que nadie conocía a María y menos a María de la Recueja, ¿sabes? Que no saben ni dónde están muchas veces. Entonces el enoturismo nació como una necesidad y actualmente es el ingreso principal de la bodega porque es donde la gente entiende el proyecto. O sea, tú vas allí, ves el proceso desde un inicio, al final catas los vinos, te los estoy explicando yo, hay un grupo exclusivo, como mucho hay 20 personas en la sala y al final se crea como una especie de familia. Y además en un entorno, como decías antes, que es único, porque no es al uso cualquier nave industrial en un secarral. No, no. Tienes un entorno que se da de lo más bonito que tiene la provincia de Albacete. Sí, es precioso. De hecho, siempre digo que desde la terraza de la bodega se puede pescar, porque tengo el río como a 5 metros. Entonces, claro, es muy guay. Y la sala de catas tiene un ventanal ahí gigante que yo me encanta sentar a la gente mirando a la pared, a la pared que es la montaña. Y hay que entiendan un poco dónde están. Entonces, el entorno ahí te acoge y yo creo que hace ahí que los vinos aún estén más buenos todavía. Vendes una experiencia, ¿no? Sí. ¿Y cómo conectas el vino con esa experiencia y con el territorio? Vino, experiencia y territorio. Yo creo que van de la mano, ¿no? Al final todo lleva a una cosa tras otra, porque estamos hablando de un producto que se crea aquí en nuestra zona, ¿no? Al final hay que transmitirlo, que es esa experiencia, y yo creo que va todo tan unido y tan ligado que la gente acaba encantada. Al final yo no entiendo un territorio sin esa parte de viñedo, ¿no? O sea, tú sales aquí, estamos aquí en La Manchuela, sales al campo y ¿qué ves? Viña, 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 viña. Es indivisible, ¿no? No, yo creo que exactamente Es lo lo mismo. mismo. ¿Y en qué punto estás ahora mismo? ¿En qué punto está ahora mismo María de la Reco? Pues a ver, yo creo que están empezando a salir las primeras semillas que planté, pero todavía sigo sembrando y sembrando y sembrando porque estoy en una fase muy inicial del proyecto.
Tengo apenas la bodega la monté en 2023, con lo cual hace relativamente nada. Y estoy ahí un poco en proceso de crecimiento y ver qué me puede aportar mi empresa. Y por ende, ¿qué te gustaría consolidar en estos próximos años? A mí me gustaría que María de la Recueja empezase a sonar ya un poco fuerte y que la gente empezase ya a localizarnos y saber dónde estamos. Vamos con el cierre de la entrevista. Solo queremos saber desde tu experiencia, ¿Vale? ¿qué le dirías a alguien de aquí que tiene una idea y que está dudando en si dar el paso? Que no lo pienso mucho. Porque yo creo que si empiezas a darle muchas vueltas, te echas para atrás y es lo que te frena. Yo creo que también emprender, no pasa nada fracasa. O sea, yo voy siempre pensando, digo, no pasa nada sin fracaso. O sea, al final no hay que tener miedo a eso. No sale, pues otra cosa. Pensamiento americano. Sí. Yo creo que es un poco la clave de que el negocio funcione y que salga adelante. Porque si empezamos a pensar miedos, pues sería imposible. Bueno, pues hoy hemos hablado de vino, de raíces y de cómo una idea puede crecer desde lo más cercano. Gracias, María, por compartir la historia y el trabajo que hay detrás de María de la Recueja, un proyecto que nace de la tierra y mira hacia el futuro. Esto es Voces de nuestra Tierra, el espacio de RM Radio donde las empresas de aquí cuentan su historia. Hasta la próxima.